Escalas y escalímetro. En las escalas tenemos un instrumento muy importante para dibujar y para poder leer en los planos, como es el escalímetro. El escalímetro es como una especie de regla, como de 30 centímetros de largo, en el cual podemos encontrar 6 escalas. Por ejemplo, estos que están acá, que nos muestran 3 de esas 6 escalas. Tienen una forma aquí como triangular. En esta nos está mostrando una escala 1-100 con los valores de 1, de la una unidad igual a 1 metro, 1.25 también la unidad es 1 metro, 1.50 y también la unidad es 1 metro. Las escalas se representan o se indican de esta manera. Dibujo es a realidad, que se puede venir con esos dos puntos. Vean que primero va el dibujo y después la realidad. O en una forma de fracción, dibujo entre realidad. Las escalas métricas se utilizan para medir múltiplos de 10. Por ejemplo, una escala de 1.5 también se puede utilizar para medir escalas de 1.50, 1.500, 1.5000. En una escala métrica, como lo veíamos antes, los números representan la unidad básica, en este caso metros, y se ajusta el decimal según la escala específica en la que se quiera medir. Por ejemplo, la línea dibujada en una escala de 1-2000, 1.20. Entonces, para el caso de 1.20, esta línea mide 1,84 metros. Pero para una escala de 1-2000, podemos utilizar esta misma regla o este mismo escalímetro, nada más que habría que agregar 2 ceros, es decir, multiplicar por 100. Entonces, este 1,84 también lo multiplicaríamos por 100, pasando a ser 184 metros en lugar de 1,84. En escala 1-2000, esto es 184 metros. Para verlo un poquito más fácil aquí, cuando está el 1 metro, con escala 1.20, este representa 1 metro. Pero en escala 1-2000, que lo multiplicamos por 100, esto me va a representar 1 por 100, 100 metros. Digamos una línea dibujada en escala 1-1. Entonces, por ejemplo, la distancia que hay de O a A para esta escala de 1-100, donde 1 representa 1 metro, entonces aquí tendríamos 7,7 metros. Pero en una escala de 1-1, entonces tendría que correr la coma hacia la izquierda 2 lugares, o lo que es lo mismo, dividir entre 100. Entonces, si divido entre 100, esto me va a quedar en escala 1-1. Lo mismo tendría que hacer con los números. Este es 1 metro o 100 centímetros. Si lo divido entre 100, este pasa a ser 1 centímetro. Entonces, todos estos valores de aquí serían centímetros. Esta medida que tengo acá, la misma que antes era 7,7 metros, pasa a ser 7,7 centímetros. ¿Cómo seleccionar una escala? Por ejemplo, si quisiéramos dibujar una viga de 7,30 metros de longitud en una hoja A3 ISO, ¿cuál es la escala con la que deberíamos dibujarlo? La que nos permite aprovechar el máximo espacio y tener en cuenta los márgenes y la escala normalizada. Los márgenes son importantes, ¿verdad? A la hora de imprimir y también a la hora de guardar los planos. En los tamaños de papel ISO podemos tener por acá la A3. La A3 vean que mide 295 en su lado menor y 420 milímetros en su lado más grande. En cuanto a las escalas normalizadas, por aquí se indican, siendo para la escala natural la de 1:1. Escala de ampliación, el número más grande está a la izquierda. Y en la escala de reducción, cuando queremos colocar objetos grandes en planos pequeños, vean que el número más grande está a la derecha en la escala indicada. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos antes, ¿cómo vamos a dibujar esa viga? Entonces, lo que primero vamos a hacer es a las longitudes quitarle los márgenes. Como es una viga, un elemento recto básicamente, entonces
vamos a utilizar el lado más largo del papel, que es 420 milímetros, y le vamos a quitar los márgenes. Generalmente el margen de la izquierda es más grande, es de 20 milímetros, y los otros márgenes, tanto el de la derecha como el superior y el inferior, son de 10. Entonces nos quedaría un largo efectivo de 390 milímetros. Volviendo a la relación que teníamos al inicio, dibujo esa realidad de esta manera en fracción. Entonces vamos a colocar en la fracción lo que es la parte del dibujo, es decir, lo que tenemos disponible en el papel, que serían los 390 milímetros como un máximo a utilizar. Y en la parte real colocaríamos los 7,30 metros, eso sí, con unidades consistentes, pasando todo a milímetros. De esta manera, como esta es una escala de reducción, estamos reduciendo el objeto, entonces vamos a recordar que el número más grande está a la derecha. Entonces vamos a pasar estos 390 milímetros a dividir 7300 para que nos quede 1 es a un número. De esta manera, entonces con eso nos queda una escala de 1 es a 18,71. Pero tendríamos que buscar una escala normalizada, no podemos poner o dejar cualquier escala. Y escogeríamos la siguiente más grande, es decir, 1 es a 20. Esto nos garantiza que el dibujo de esa viga va a entrar correctamente en el espacio del papel que hemos nosotros seleccionado. También podríamos ver el ejemplo del dibujo de un plano en una hoja de papel, por ejemplo utilizando la misma hoja o el mismo tamaño A3. En este caso sí es importante considerar los dos lados, el lado más grande del objeto y el otro lado menor. Compararlo con los dos lados también de la hoja. Entonces, para el tamaño de papel ISO A3, vamos a recordar que tenía en su lado más largo 420 y en el otro 297. Ya restando los márgenes, nos quedan estas longitudes efectivas para poder dibujar. Volvemos a la relación, dibujo esa realidad y utilizaríamos tanto los largos como los anchos para escoger la escala que nos vaya a caber en las dos direcciones. Entonces en los largos sería la parte más larga del papel porque es dibujo entre realidad. Entonces la parte del dibujo es el papel, 390, entre el lado más largo de lo que queremos dibujar, que sería 11,5 metros, que sería aquí 11.500 milímetros. Y los otros dos lados sería 277 del papel entre 7.500 del plano. Con esto se obtienen dos escalas y escogeríamos o seleccionaríamos la más grande, que nos garantiza que la otra dimensión también vaya a entrar. Y también seleccionaríamos la escala normalizada próxima. 1.30, que no es tan utilizado. La más utilizada sería una escala de 1.50. Un ejemplo adicional, que por ejemplo queremos ver a qué escala se hizo este plano. En este tenemos una manzana en este planito de acá con esta escala. Bueno, ahí nos indican cierta escala, pero bueno, queremos ver cómo se realizó. Entonces dice que en este plano esa manzana mide 8 milímetros, pero que en realidad la manzana de Casas mide 64 metros. Entonces verificar cuál fue la escala que se utilizó ahí. Usamos la misma relación, dibujo esa realidad. Entonces en el dibujo lo que tenemos son 8 milímetros y en la realidad tenemos 64 metros que pasaríamos también a milímetros. Esto también es una escala de reducción. Pasamos el 8 ahí a dividir para que nos quede de esta manera. Entonces, para este caso, eso realmente se dibujó con una escala de 1 es a 8000. Otro ejemplo por acá es este, ¿verdad? Si tenemos un mapa
que está en escala 1 es a 1000, también es una escala de reducción, y en el mapa yo mido esta distancia de 13 centímetros, ¿cuánto equivale en la realidad?